Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos nuevamente en nuestro tiempo devocional. En esta mañana vamos a seguir meditando en el libro de Levítico. Estamos en nuestro devocional número 21 de esta serie de Pentateuco. Estamos en el libro de Levítico. Vamos a buscar en nuestras Biblias para leer nuestra porción. En esta mañana estaremos leyendo 3 capítulos. Es una lectura bastante prominente. Vamos a buscar entonces Levítico capítulo 13 para leer versículo 13, 14 y 15. Vamos a hacerlo en la lectura en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días, y el séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días, y el séptimo día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga y no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, era erupción, y lavará sus vestidos y será limpio. Pero si extendiera la erupción en la piel después de que él mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote, y si reconociendo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, es lepra. Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará porque es inmundo. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces este le reconocerá, y si la lepra hubiere recubierto todo su cuerpo, declarará limpio el llagado, y toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo, y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo, es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá el sacerdote, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Y cuando en la piel de la carne hubiere divieso y se sanare, y el lugar del divieso hubiere una hinchación o una mancha blanca rojiza, será mostrado al sacerdote, y el sacerdote mirará, y si pareciere estar más profunda que la piel, y su pelo se hubiere vuelto blanco, el sacerdote lo declarará inmundo, es llaga de lepra que se originó en el divieso. Y si el sacerdote lo considerare y no apareciere en ella pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino oscura, entonces el sacerdote le encerrará por 7 días. Y si se fuere extendiendo por la piel, entonces el sacerdote lo declarará inmundo e llaga. Pero si la mancha blanca se estuviera en su lugar y no se hubiera extendido, es la cicatriz del divieso, y el sacerdote lo declarará limpio. Asimismo, cuando hubiere en la piel del cuerpo quemadura de fuego, y hubiere en lo sanado del fuego mancha blanquecina, rojiza o blanca, el sacerdote lo mirará, y si el pelo se hubiere vuelto blanco en la mancha, y ésta pareciere ser más profunda que la piel, el lepra que salió en quemadura, y el sacerdote lo declarará inmundo por ser llaga de lepra. Mas si el sacerdote lo mirare y no apareciere en la mancha pelo blanco, ni fuere más profunda que la piel, sino que estuviere oscura,
le cerrará el sacerdote por 7 días, y al séptimo día el sacerdote la reconocerá, y si hubiere ido extendiendo por la piel, el sacerdote lo declarará inmundo y llaga de lepra. Pero si la mancha se estuviere en su lugar y no se hubiera extendido en la piel, sino que estuviera oscura, es la cicatriz de la quemadura, el sacerdote lo declarará limpio, porque señal de la quemadura es. Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. Mas cuando el sacerdote hubiere mirado la llaga de la tiña y no pareciere ser más profunda que la piel, ni hubiere en ella pelo negro, el sacerdote encerrará por 7 días al llagado de la tiña, y al séptimo día el sacerdote mirará la llaga, y si la tiña no pareciere haberse extendido, ni hubiere en ella pelo amarillento, ni pareciere la tiña más profunda que la piel, entonces le hará que se rasure, pero no rasurará el lugar afectado, y el sacerdote encerrará por otros 7 días al que tiene tiña, y al séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciere ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio, y lavará sus vestidos, y será limpio. Pero si la tiña se hubiere ido extendiendo en la piel después de su purificación, entonces el sacerdote lo mirará, y si la tiña hubiere cundido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es inmundo. Mas si le pareciere que la tiña está detenida y que ha salido en ella el pelo negro, la tiña está sanada, él está limpio, y lo limpio lo declarará el sacerdote. Asimismo, cuando el hombre o la mujer tuviera en la piel de su cuerpo manchas blancas, el sacerdote mirará, y si la piel de su cuerpo parecieren manchas blancas, algo oscurecidas, es empeine que brotó en la piel, está limpia la persona. Y el hombre, cuando se le cayere el cabello, es calvo, pero limpio, y si hacia su frente se le cayere el cabello, es calvo por delante, pero limpio. Mas cuando en la calva o en la antecalva hubiere llaga blanca o rojiza, lepra es que brota en su calva o en su antecalva, entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca, rojiza en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino, o en hurridumbre, o en trama de lino o de lana, o en cuero, o en cualquiera obra de cuero, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido o en cuero, en hurridumbre o en trama, en cualquiera obra de cuero, plaga es de lepra, y se ha de mostrar al sacerdote, y el sacerdote mirará la plaga y encenderá la cosa plagada por 7 días, y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en la hurridumbre o en la trama, en el cuero o en cualquiera obra que se hace de cuero, lepra maligna es la plaga, inmunda será. Será quemado el vestido, la herridumbre o trama de lana o de lino, o cualquiera obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en la herridumbre o en la trama, en cualquiera obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga, y lo encerrará otra vez por 7 días, y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciera que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido la plaga, inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante, esté lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa. Mas si el sacerdote lo viere y pareciere que la plaga se ha oscurecido después de que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, de la herridumbre o de la trama, y si apareciere de nuevo en el vestido, la herridumbre o trama, o en cualquier otra cosa de cuero extendiéndose en ellos, quemarás al fuego aquello en que estuviera la plaga. Pero el vestido, la herridumbre o la trama, o cualquiera cosa de cuero que lavares y que se le quitare la plaga, se lavará segunda vez, y entonces será limpia. Esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino, o de hordidumbre o de trama, o de cualquiera cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. Versículo 14.
Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que es sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y rayará todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días, y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El 8º día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada en aceite, y un loc de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el loc de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová, y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado, y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho con el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quemare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por su culpa, para reconciliarse, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un loc de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Al 8º día de la purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el loc de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobra del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá una de las tórtolas a uno de los palominos, o uno de los palominos según pueda, uno en sacrificio de la expiación por el pecado, y el otro en holocausto además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo:
Algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga, y si se vieren manchas de las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días, y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará al sacerdote y arrancarán las piedras en que se estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciera haberse extendido la plaga de la casa, es lepra maligna de la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo, y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en la que mandó cerrar será inmundo toda la noche, y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos también. El que comiere en la casa lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y le examinare y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes, y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará con la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces, y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo, así hará expiación por la casa y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Levítico capítulo 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decirles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo 7 días, estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre
que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo, también todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que se hubiere sentado, el que tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que se durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo lavará con aguas, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a las puertas del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece de su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Estamos en el devocional número 21 y seguimos con la segunda parte de limpios e inmundos. Encontraremos en estos 3 capítulos nuevas indicaciones de Dios para tratar con la enfermedad de la lepra, con las erupciones de la piel y con la menstruación y la eyaculación del semen. Aunque estas cosas Dios las indicó a su pueblo como medidas higiénicas y sanitarias para la prevención de las enfermedades y para evitar que éstas se propagaran en el pueblo, y por supuesto en cada una de estas ordenanzas estaba implícito el llamado a vivir en santidad. Primero vimos la enfermedad de la lepra. Primero se identificaba, luego se corroboraba que realmente la enfermedad existiera, y al final de esto se daba veredicto si era limpio o si se trataba efectivamente de lepra, y si realmente tenía lepra habían condiciones para que se tomaran medidas con la persona, con la ropa, incluso sobre la casa, que una casa también podía ser declarada inmunda, ¿sí? Y después de esto había un proceso para declarar limpios cuando este padecimiento se había ido. Pero hay algunas cosas que nos pueden llamar la atención. ¿Por qué la persona con lepra tenía que ser alejada de todos y vivir fuera del campamento? ¿Y por qué las cosas y casas contaminadas con lepra debían ser quemadas y destruidas? Si Dios es paciente y misericordioso, ¿por qué entonces da órdenes tan duras y terminantes? Hay al menos 2 razones que podemos encontrar aquí o que podemos considerar. La primera es una razón sanitaria, porque la lepra es una enfermedad contagiosa, y en ese momento, en ese tiempo de la historia, no había cura. Diezmaba poblaciones enteras, y por lo tanto, para preservar la salud del resto del pueblo, los enfermos no podían vivir con los sanos. Y lo segundo es una razón espiritual, porque la lepra es un símbolo del pecado. Como la lepra, el pecado es contagioso, el pecado enferma y el pecado mata. El poder del pecado está en nuestro interior, y en cualquier momento puede manifestarse. Pero vamos meditando en esta porción, vamos tomando la enseñanza que podemos extraer de esta porción de la palabra. ¿Qué pasa cuando descuidamos nuestra relación personal con Dios? Cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, cuando no tenemos ganas
de orar, cuando pasamos la mayor parte del tiempo con personas no cristianas, con personas que no edifican, o cuando no nos queremos congregar, el pecado empieza a manifestarse. Pero no aparece de golpe, es como esta lepra, como esto que acabamos de leer. Primero son unas pequeñas llagas y luego se van extendiendo por el resto del cuerpo. Empezamos a sentir pequeños orgullos, pequeños deseos de hacer lo que se da, lo que se nos da la gana, pequeñas envidias, pequeñas ambiciones, pequeños enojos, pequeños rencores, pequeñas mentiras, pequeñas venganzas, pequeñas adicciones. Así empiezan, como algo pequeño. Son pequeños pecados para algunos, cosa de niños para otros, pero si no tratamos con ellos de una forma decidida y rápida, nos contaminarán y lo pequeño se hará grande y llegará a dominarnos y en un momento dado llegaría incluso a esclavizarnos. ¿Qué hacía la persona enferma? Iba al sacerdote para ser examinada. Hoy necesitamos ir a Jesús para que Él nos limpie y necesitamos ir con nuestros pastores, con nuestros líderes, con aquella persona que consideramos madura espiritualmente para que nos ayuden a tratar con aquellos pecados que están hoy en día en nuestra vida, con aquellos pecados que nos están llevando a perdición. Pensemos por un instante y meditemos en esto en el transcurso del día. Jesús venció al pecado en la cruz. Tú y yo no podemos ganarle al pecado sin el poder de Cristo. Estaremos en una equivocación pensar que por nuestras propias fuerzas, que en nuestras propias habilidades, que por nuestros propios dones o talentos podemos resolver aquello. El pecado tiene poder y puede vencernos fácilmente si no tomamos en cuenta la victoria de Jesús. Pero si ya vivimos en Cristo, si tenemos una fuerte comunión con Él, si mantenemos nuestra vida llena de la palabra de Dios y en nuestras debilidades buscamos el poder de Jesús, el pecado estará bajo autoridad de Cristo. ¿Sí? A veces nosotros confiamos en nuestras propias habilidades, pensamos, es un poquito, es pequeño, lo puedo dominar, ¿sí? Es ínfimo o es muy pequeño aquello que estoy haciendo, y realmente el pecado, como hemos visto, nos puede dominar y puede derrotarnos y puede llevar a una persona a un estado de pecado. Entonces tengamos cuidado. El día de ayer veíamos qué estamos viendo, qué estamos leyendo, qué estamos escuchando. Tengamos ese mismo cuidado también de aquellas pequeñas cosas que nos están llevando a otras condiciones, ¿sí? Y todo esto empieza a suceder cuando descuidamos nuestra relación personal con Dios. Estemos meditando en ello, estemos meditando en estas palabras en el transcurso del día. Si hay algo en lo cual nosotros hemos fallado, si tenemos orgullos, si queremos hacer nuestra voluntad antes que la voluntad del Padre, si tenemos envidia, si estamos ambicionando algo de otra persona, si estamos teniendo rencores, si estamos mintiendo, si nos queremos vengar de alguien que nos hizo algo, si tenemos adicción a algo, por pequeño que sea, debemos presentarlo delante de Dios, debemos presentarlo delante del sacerdote, y Él tiene el poder para cuidarnos, Él tiene poder para limpiarnos, Él tiene poder para restaurarnos, ¿sí? Necesitamos también apoyo
de otras personas, de otros creyentes que nosotros consideremos que son maduros, un pastor, que nosotros consideremos que sea maduro, un líder o otra persona que sea madura espiritualmente, que nos pueda apoyar en este tiempo de restauración y estemos confiados en el poder de Cristo, estemos meditando en el transcurso del día en estas cosas y que el Señor nos lleve de un estado de inmundicia a nuevamente a un estado de limpieza por su sangre preciosa. Bien, por mi parte es todo esta mañana. Agradezco a Dios por la oportunidad de nuevamente seguir compartiendo con ustedes este tiempo devocional. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Si el Señor lo permite, el día de mañana nuevamente estaremos aquí para meditar en su palabra. Gracias a todos ustedes también por su tiempo. El Señor les bendiga. Hasta pronto. Buenos días.